No sé cuántos días han pasado desde la última vez que comí algo. Tal vez 5, tal vez más. Antes solía contar, al menos para tener algo que hacer, pero con el tiempo, las horas y los días empezaron a mezclarse en una masa borrosa como el fondo del barril donde duermo. La vecindad sigue con su rutina, pero nadie me mira. Nadie me pregunta si tengo hambre. A veces pienso que ya no me ven. Me siento como una sombra, como un bulto en la esquina que estorba, pero que todos ignoran por costumbre. Hoy amanecí con la lengua pegada al paladar. Mi garganta estaba reseca como si hubiera tragado arena. Me levanté con las piernas temblorosas, el estómago vacío rugía con más fuerza que nunca, y mi cabeza. Mi cabeza ya no parecía mía. Zumbaba, latía, vibraba como si algo adentro se estuviera rompiendo poco a poco. Fui a tocar la puerta de don Ramón. Nada. Golpeé de nuevo, más fuerte. Don Ramón. ¿Tiene un panecito aunque sea duro? Silencio. Escuché pasos. Y luego silencio otra vez. No abrió. Fui con doña Florinda. La ventana estaba abierta y olía a huevo con jamón. Me acerqué con cuidado, y la vi sirviéndole a Kiko. Mamá, no quiero más, dijo él, apartando el plato. Quedó casi lleno. Mis ojos se clavaron en esa comida, y por un momento pensé en saltar y agarrarla. Pero en cuanto me asomé, ella gritó. Fuera de aquí, chusma. El plato se estrelló contra el suelo. El olor me golpeó en la cara, y sentí una punzada en el estómago. Me alejé corriendo, con los ojos llenos de lágrimas. Ya no tengo fuerzas para llorar. Volví a mi barril. Me acurruqué y abracé mis rodillas. El frío empezaba a dolerme en los huesos, pero al menos no dolía tanto como el hambre. Cerré los ojos. Y empecé a ver cosas. Primero, solo eran luces. Manchas flotando en la oscuridad, como burbujas de colores que se formaban detrás de los párpados. Luego escuché voces. Voces conocidas, pero distorsionadas. La Chilindrina riendo. Ñoño burlándose. El profesor Girafales murmurando cosas sin sentido. Y de repente, el barril ya no era el barril. Era una cueva. Una cueva oscura con paredes de carne que latían como un corazón. Tragué saliva. Me levanté, y mis pies tocaban algo húmedo. Caminé. Había un túnel. Al fondo, una luz roja. Caminé hacia ella. La luz se hacía más fuerte. Empezaba a oler a comida. Carne asada. Pan tostado. Algo chisporroteaba en la oscuridad. Empecé a salivar. Y entonces abrí los ojos. Ya no estaba en la vecindad. Estaba en un callejón. Sucio, apestoso, rodeado de muros agrietados y bolsas de basura. ¿Cómo llegué aquí? No lo sé. Mi cuerpo dolía. La cabeza me daba vueltas. Me levanté tambaleándome. Había vómito seco en mi camisa. Había sangre seca en mis uñas. No recuerdo haberme lastimado. Caminé. No tenía fuerzas, pero algo me hacía avanzar. Era el olor. Carne. El mismo que había sentido en la alucinación. Mis pies me guiaban solos. Crucé calles que nunca había visto. Calles con postes fundidos, perros muertos, silencio. El mundo parecía apagado. Y entonces la vi. Una puerta metálica al final de una calle estrecha, iluminada por una sola lámpara de neón que parpadeaba. El letrero decía Los Hermanos de la Carne. No entendí el nombre, pero el aroma que salía de ahí me atrajo como un imán. Me acerqué. Toqué. Nadie respondió. Me recosté contra la pared. Los ojos se me cerraban de nuevo. Y entonces se abrió. Un hombre alto, con barba descuidada y ojos hundidos, me miró desde el umbral. ¿Estás perdido, chiquillo? Asentí con la cabeza. Mi voz no salía. Solo el ruido de mi estómago respondió por mí. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Me encogí de hombros. Entonces el hombre sonrió. Una sonrisa torcida, rota. Pero no era mala. Era comprensiva. Me tendió la mano. Ven. Aquí nadie pasa hambre. Lo seguí. Dentro hacía calor. La luz era tenue. Había mesas, sillas viejas, humo en el aire. Y gente. Muchos hombres y mujeres sentados, hablando en voz baja. Todos me miraron al entrar, pero no con desprecio. Con curiosidad. Me sentaron. Me dieron un plato. Era carne. Carne roja, jugosa, servida con papas doradas. El aroma me golpeó como un puñetazo.
Me temblaban las manos. Miré al hombre. ¿Puedo? Todo tuyo. Come. Lo hice. Mordí. Y mastiqué. Trag. No. Devoré. Nunca había probado algo así. Nada en la vecindad sabía así. Ni el jamón de Kiko. Ni los bollos de la Chilindrina. Era dulce, salado, perfecto. Lloré mientras comía. Me corrían lágrimas sin control. No podía parar. El hambre me desgarraba por dentro, y esa comida la llenaba toda. El vacío se deshacía. Por primera vez. Me sentía vivo. ¿Te gusta? Preguntó el hombre. Asentí, sin dejar de masticar. ¿Sabes qué es? Negué con la cabeza. Lo sabrás pronto. Y volvió a sonreír. Pero esa noche. Por primera vez en muchos años. No dormí en el barril. Dormí en una cama. Con una cobija. Calientito. Y con el estómago lleno. Y eso, para mí, fue el cielo. Desperté en una cama. No era grande ni muy suave, pero estaba limpia, tenía una cobija gruesa y olía a madera vieja. El cuarto era pequeño, con una lámpara colgante que apenas iluminaba, y una ventana tapada con cartón. Pero no me importó. Dormí toda la noche sin temblar, sin soñar con el estómago gruñendo, sin acurrucarme en el fondo del barril. Cuando salí de la habitación, me recibió el mismo hombre de ayer. Lo llamaban Lázaro. Me sonrió al verme. ¿Dormiste como rey, eh? Asentí. Sentía vergüenza. Mi ropa seguía sucia, mi cuerpo olía mal. Pero nadie me dijo nada. Al contrario. Lázaro me llevó a una pequeña cocina donde ya había desayuno servido. Pan tostado, carne desmenuzada, papilla caliente. Comí despacio al principio, pero después no pude evitarlo. Me lancé como si fuera mi última comida. Y por dentro. Me sentí feliz. ¿Cómo te llamas, pequeño? Preguntó una mujer que se sentó junto a mí. Tenía el pelo corto, cicatrices en los brazos y unos ojos verdes que no parecían de este mundo. El Chavo. Respondí, con la boca llena. ¿Y de dónde vienes? De una vecindad. Pero ya no quiero volver. Todos guardaron silencio por un momento. Lázaro se inclinó y me puso una mano en el hombro. Aquí ya no estás solo. Aquí nos cuidamos los unos a los otros. Somos familia. Familia. Esa palabra me quedó flotando en la cabeza. Nunca había tenido una. Nunca supe lo que era, pero siempre quise entenderlo. Y de alguna forma. Sentí que ahí, entre extraños, por fin podía descubrirlo. Pasaron los días. Me dieron ropa limpia, me enseñaron a ayudar en la cocina, a barrer el lugar, a encender las hornillas, a preparar especias. Siempre había comida. Siempre había calor. Nadie me gritaba. Nadie me golpeaba. Nadie me decía chusma. Pero había una puerta que nunca podía abrir. Estaba al fondo del pasillo, con candado. A veces escuchaba cosas detrás. Pasos, risas, gritos. Lázaro decía que ahí guardaban la materia prima. No entendí qué quería decir. Una tarde, después de una cena especialmente deliciosa, con un guiso de carne que se deshacía en la boca, me atreví a preguntar. ¿Qué es lo que comemos? Los demás se miraron entre sí. Algunos bajaron la cabeza. Otros sonrieron. Fue Lázaro quien respondió. ¿Quieres saber la verdad? Asentí. Mañana, después del desayuno, te mostraremos. Es parte de ser de los nuestros. No es algo malo. Solo. Diferente. Esa noche no pude dormir. Me revolcaba entre la cobija, sintiendo un cosquilleo raro en el pecho. Algo entre emoción y miedo. ¿Qué podía ser tan secreto? A la mañana siguiente, me llevaron al sótano. La puerta con candado se abrió con un chirrido lento. El aire que salió de ahí era pesado. Olía a hierro, a humedad. Y a carne. Bajamos por una escalera de concreto. Al fondo había una sala amplia, con luces rojas, mesas de acero, cuchillos alineados. Y cuerpos. Cuerpos humanos. Me quedé congelado. No podía moverme. Uno de ellos, ya sin vida, yacía abierto sobre una mesa. Sus costillas separadas como si fueran las tapas de un libro. La carne expuesta. La piel ya casi toda retirada. Esto es. No podía decirlo. Sí. Dijo Lázaro, acercándose con un cuchillo. Es lo que has comido desde que llegaste. Quise vomitar. Di un paso atrás, tambaleándome.
Me cubrí la boca. ¿Por qué? Porque es lo que somos. No lo hacemos por maldad. Lo hacemos por necesidad. Porque así sobrevivimos. Porque en este mundo, nadie da nada. Son personas. Lo eran. Corrigió. La mayoría eran como tú. Abandonados, olvidados. Pero otros eran basura. Ladrones, abusadores, escoria que nadie llorará. A veces buscamos. A veces vienen solos. Me llevé las manos a la cabeza. Las lágrimas me bajaban calientes por las mejillas. Ustedes están locos. Yo no quiero esto. Pero ya lo comiste. Dijo Lázaro con voz serena. Ya lo probaste. ¿No decías que era delicioso? Y tenía razón. Era delicioso. El recuerdo del sabor volvió a mi lengua. Mi estómago no se revolvió. Al contrario. Volvió a rugir. No de asco. De hambre. No tienes que decidir ahora. Añadió Lázaro. Pero si quieres quedarte, tendrás que aprender. No solo a comer. Sino a participar. A elegir. A cortar. A cocinar. Porque eso es parte de la familia. Subí tambaleándome. Cerré la puerta del cuarto. Me metí bajo la cobija. Lloré hasta quedarme dormido. Esa noche soñé con la vecindad. Doña Florinda arrojaba restos de comida en la basura, mientras yo miraba desde la reja. Kiko se reía, su boca cubierta de grasa. Don Ramón me ignoraba, dormido en su sillón. Nadie me veía. Nadie me hablaba. Y entonces, aparecía Lázaro. Me tendía la mano. Aquí sí te vemos, decía. Aquí sí comes. Me desperté. Y tenía hambre. Otra vez. Y entonces supe que no iba a irme. Han pasado semanas, aunque no sé cuántas exactamente. Aquí, el tiempo no se mide en días o noches, sino en comidas. En cuántas veces se llena el estómago. En cuántas veces no tiembla uno de frío. En cuántas veces te sonríen al despertar. Y en cuántas veces aprietas el cuchillo. Al principio. Solo observaba. Me quedaba en la esquina del sótano, con el estómago revuelto y los ojos abiertos como platos, mientras otros hacían el trabajo. La carne llegaba en bolsas negras. Nadie decía de dónde venía. A veces eran jóvenes. A veces viejos. Algunos aún respiraban. Otros no. Lázaro me explicaba todo con paciencia. Cómo cortar sin dañar el músculo. Cómo separar la grasa. Cómo cocinar con manteca humana. Cómo hacer que el olor no despertara sospechas. Yo no hablaba. Solo miraba. Pero comía. Cada noche, frente al fuego, sentía que la comida me calentaba desde dentro. Cada bocado me alejaba un poco más del hambre, de la vecindad, del barril. Cada mordida me arrancaba el pasado, como si fuera piel muerta. Una noche, Lázaro me llevó aparte. Me miró con seriedad. Ya has comido suficiente. Ya aprendiste. Ahora. Es tu turno. Me puso en la mano un cuchillo pequeño, pero afilado. Me llevó al cuarto del fondo, donde había una mujer atada a una silla. No era mayor. Tenía el rostro golpeado, los ojos llenos de miedo. Me miró. ¿Eres tú? ¿El nuevo? ¿Eres un niño? No respondí. El cuchillo temblaba en mi mano. No tienes que hacerle daño. Susurró ella. Tú no eres como ellos. Puedes irte. Todavía puedes irte. Miré a Lázaro. No dijo nada. Solo esperó. Los demás también estaban presentes, mirándome en silencio. Era una prueba. Lo entendí. Me acerqué. La mujer sollozaba. Mi pulso se aceleró. Sentía calor en las mejillas. El cuchillo pesaba como si fuera de hierro fundido. Yo no quiero hacer esto. Murmuré. Pero tienes que hacerlo. Dijo Lázaro. Porque si no, te vas. Y allá afuera. Ya sabes lo que hay. Silencio. ¿Quieres volver a dormir en el barril? Me quedé quieto. Pensé en la vecindad. En los gritos de Doña Florinda. En las bofetadas. En Don Ramón ignorándome. En Kiko burlándose. En el hambre. En la soledad. Y luego miré la carne en mi plato. Y supe la verdad. Ellos nunca me vieron. Nunca me cuidaron. Nunca me quisieron. Pero aquí sí. Aquí me dieron lo que nunca tuve. Aunque tuviera que mancharme las manos. Me acerqué a la mujer. Ella gritó. Gritó muy fuerte. Y entonces. Lo hice. Esa noche no dormí.
No por culpa del remordimiento, sino por el sabor. No sabía que la carne sabía mejor cuando uno mismo había elegido la pieza. Me sentí poderoso, necesario, útil, parte de algo. Los demás me felicitaron, me abrazaron, me sirvieron el trozo más grande. Ahora eres uno de nosotros, dijeron. Y yo sonreí. Pasaron los días o semanas. Perdí la cuenta. Ya no dudaba. Ya no temblaba. Aprendí a detectar quién era presa fácil. A observar a los que caminaban solos en la noche. A preparar la trampa. A llevarlos al sótano. A cortar con precisión. A no mirarles los ojos cuando estaban vivos. Era mejor así. Un día trajeron a un niño. Tendría mi edad. Quizás menos. Lo habían encontrado en la calle. Abandonado. Flaco. Hambriento. Llorando. Me lo asignaron a mí. Lázaro me puso una mano en el hombro. Es tu turno de enseñar. Como te enseñamos a ti. Llevé al niño a la cocina. Le serví un tazón de sopa. Me miró con los ojos grandes, asustados, igual que yo cuando llegué. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Mauricio. ¿Cuánto tiempo llevas sin comer? Mucho. Le acaricié el pelo. Aquí no vas a pasar hambre, Mauricio. Aquí somos familia. Esa noche no pude dormir. No por el niño, sino por lo que sentía al verlo. Pena. ¿Pena? No. No era pena. Era reflejo. Vi en él lo que alguna vez fui. Y supe que pronto él también se mancharía las manos. Pronto aprendería. Pronto estaría como yo. Y por primera vez, me pregunté si eso estaba bien. Pero fue solo un momento. Al día siguiente, cociné como siempre. Y cuando llegó la hora de comer, me serví sin dudar. Porque sabía que ese sabor, ese calor, ese consuelo, era lo único que tenía. Lo único que me quedaba. Y si eso era lo que debía hacer para tener una familia, entonces lo haría. Las veces que hiciera falta. Aunque algo dentro de mí, muy en el fondo, empezaba a pudrirse. Y lo sabía. Últimamente, todo sabe igual. Ya no importa cuánta sal use, cuántas especias agregue, cuánto tiempo hierva los huesos o dore la grasa. El sabor está ahí, sí, pero es como si ya no se quedara. Como si cada bocado se disolviera en mi lengua y se llevara un pedazo de mí con él. Y cada noche sueño con barriles. Con el olor de la vecindad. Con voces que ya no recuerdo bien. Soñé con el profesor Girafales, acercándose con una torta de jamón envuelta en papel, sonriéndome. Pero cuando la abrí, dentro había un corazón palpitando. Y él solo reía. Soñé con doña Florinda, ofreciéndome un plato de sopa caliente, pero al beberla, era sangre espesa. Y soñé con don Ramón. Llorando. Mirándome a los ojos y diciendo: ¿qué hiciste, chavito? Mauricio ya no habla. Lleva días sin decir una palabra. Hace lo que le pedimos. Corta, limpia, cocina. Pero no sonríe. No pregunta nada. Lo veo por las noches sentado en silencio, mirando el techo. Como si esperara algo que no va a volver. Como yo lo hacía. Ayer lo encontré en la cocina, con un cuchillo cerca del pecho. Solo lo miraba. No lloraba. No se movía. Le quité el cuchillo y lo abracé. No dijo nada. Solo cerró los ojos. Entendí entonces que lo arruiné. Que le arranqué el alma, como me arrancaron la mía. Que repetí el ciclo sin pensar. Y algo dentro de mí se rompió del todo. Hoy Lázaro me dijo que saldríamos. Hace mucho que no cazas. No quiero salir. Respondí. ¿Desde cuándo dices lo que quieres? Me empujó. Como antes me empujaban en la vecindad. Como Kipo me empujaba por un juguete. Como doña Florinda me empujaba con su escoba. Y me di cuenta de algo horrible. Había vuelto al mismo lugar. Pero más oscuro. Más profundo. La calle estaba fría. Llena de neblina. Caminamos por avenidas que ya no me parecían reales. Como si no existieran más que en mi mente. Y entonces lo vi. Al fondo de una banqueta, entre cartones, había un hombre acostado. Delgado. Con la barba crecida. El rostro pálido. Es perfecto. Dijo Lázaro. Uno menos en la calle. Uno más en el plato. Nos acercamos. Yo con el cuchillo en el bolsillo. El hombre dormía. Cuando me acerqué, sentí algo familiar. Su rostro.
sus manos. Ese bigote. Era don Ramón. Mi garganta se cerró. Sentí las piernas aflojarse. El cuchillo se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un clac. ¿Qué pasa?, preguntó Lázaro. No. No puedo. ¿Lo conoces? Asentí lentamente. Es alguien que me cuidó. Que me regañaba, pero también me defendía. A su manera. Lázaro suspiró. Entonces es perfecto. ¿Quieres volver a ese mundo donde dormías en un barril mientras él bebía hasta quedarse inconsciente? ¿Donde te dejaban morir de hambre? Pero él nunca me hizo daño. Grité. Todos te hicieron daño, chavo. Todos. Y tú los perdonaste. Los idealizaste. Pero mírate ahora. Mírate. Eres como yo. Como nosotros. Eres lo que te hicieron ser. Don Ramón se removió. Abrió los ojos lentamente. Chavo. Mi corazón se detuvo. ¿Eres tú, chavito? ¿Qué haces aquí? Yo te estuve buscando. Te desapareciste. Todos te buscamos, hijo. Yo te extrañé tanto. Sentí las lágrimas correrme por las mejillas. ¿De verdad? ¿Me buscaste? Claro que sí. Yo no supe qué hacer. Nadie lo supo. La Chilindrina. La vecindad ya no fue igual sin ti. Me arrodillé frente a él. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Porque somos idiotas. Porque no supimos verte. Pero nunca fue tu culpa. Entonces sentí la mano de Lázaro en mi hombro. Hazlo, chavo. Ya estás adentro. No hay vuelta atrás. Pero no me moví. Ya no quiero esto. Susurré. Ya no quiero esta familia. Me puse de pie. Tiré el cuchillo. Miré a Lázaro. Termina tú. Yo me voy. Di la espalda. Caminé. Corrí. No volví la vista atrás. Cuando regresé al refugio, todo estaba en silencio. Nadie me preguntó nada. Nadie me detuvo. Entré a mi cuarto. Encontré a Mauricio dormido. Me acerqué. Le dejé un papel sobre el colchón, con solo 2 palabras. Vete ya. Y me fui. Salí a la calle. Sin rumbo. Con frío. Con el estómago vacío por primera vez en semanas. Pero con el alma apenas entera. Esa noche llovió. Volví a la vecindad. Estaba abandonada. El barril seguía ahí. Viejo. Lleno de hojas. Me metí dentro. No cabía como antes. Pero me acurruqué como pude. Cerré los ojos. Y por primera vez, no soñé con carne. Ni con cuchillos. Ni con sangre. Soñé con una torta de jamón. Soñé con una risa. Soñé con alguien diciéndome: no estás solo. Y me dormí. Y no desperté. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.